Todo cambió cuando te encontré, de ti me enamoré. Todo cambió cuando te sentí, vives por siempre en mí. Señor, Buenas, buenas. Bueno, ¿Cómo están? bienvenidos a este blog de Nico y Rebe. ¿Cómo de nos conocimos? Cómo nos conocimos y otras curiosidades sobre el noviazgo. Bueno, Desde nuestra experiencia. exactamente. Aclaramos. Vamos a hacer y hablar de lo que nosotros vivimos y pasamos. Así que bueno, brevemente vamos a tratar de ir contándoles cómo fue que nos conocimos. En la introducción que les pasamos, les contamos un poquito de cómo llegamos sentimentalmente hasta el punto en el que empezamos a conocernos, que tiene una fecha que básicamente es el diciembre de 2016. Que bueno, fue Justo un viaje. fue una invasión a San Luis. Fue una invasión que hicimos con la iglesia a San Luis y ese viaje fue muy chistoso. Fue muy chistoso. Primero, yo no quería ir a la invasión. O sea, me había anotado todo, pero que unos días antes había ido a hablar con el pastor porque yo estaba muy mal y le dije al pastor que no quería viajar. Le digo, no, pastor, no quiero ir, no me siento bien, no voy a servir en el evangelismo. Y el pastor me dijo, vas a ir. Así que bueno, fui. Bueno, en ese viaje pasó algo muy gracioso que fuimos, bueno, fue el grupo de Vivo Estás. Y otros hermanos más. Y otros hermanos más. Fui con mi mamá en ese viaje, Fernanda con Priscila, con la hija, bueno, los que son de Devoto la van a conocer. Entonces en un momento vamos por la ruta y nos para Gendarmería. Sube el gendarme y empieza a pedir los documentos. Entonces yo estaba sentado justo a lo último. Todos estábamos sacando nuestros documentos, nuestro DNI, como debía ser, porque cuando uno viaja tiene que llevar su DNI. Entonces bueno, llega y justo era el último y me pide el documento. Obviamente no lo tenía. Mal. Me dice el oficial, ¿documento? Le digo, No lo tengo. Digo, pero yo vine con mi mamá, le digo. A todo esto Bra respondió, yo no tengo nada que ver. o sea, fue La dejó ahí en banda. bastante complicado. Entonces después seguimos en el viaje. No, a todo esto todos dijimos, ¿cómo puede ser que no llevó el DNI? O sea, estábamos viajando, hay que llevar el DNI. Bueno. Ya ahí se hizo notar que iba... Ya saben Era- que cuando viajen en la ruta no se olviden el DNI. Después pasó algo más que estábamos en trayecto y yo me había olvidado el cinturón. Ustedes se preguntan cómo, bueno, ¿te olvidás el cinturón? Bueno, me olvidé el cinturón y se me caía el pantalón. Entonces empiezo a preguntar ahí a todos los del De la micro invasión. si alguno tenía y bueno. ¿Quién tenía un cinto de más? Yo. Así que nada, ese viaje fue, hicimos la invasión, bueno, gente se salvó, todo, gloria a Dios, muy lindo. Volvimos. Y en la cabaña no, porque estábamos en una cabaña con todos los chicos, estábamos divididos, chicos y chicas. Bueno, entonces me acuerdo que una noche estábamos con los pibes, con los Claro, chicos. aclaramos, o sea, el pastor de San Luis había alquilado 3 casas, creo, y los dividió por grupo. Y bueno, los chicos los mandó todos juntos. Bueno, entonces una noche pintó esas noches de Confesiones. confesiones, de abrir el corazón y todo, empezamos a hablar, bueno, cosa va, cosa viene. Hasta que no sé, la verdad no me acuerdo cómo, empezamos a hablar y no me puedo acordar si fue Vlad o Diego, que son hermanos de la Devoto, iglesia. me hacen una pregunta. Entonces en ese momento cuando yo me hago esa pregunta a mí mismo también, digo, podría ser. Obviamente me estaban preguntando de Rebe. Entonces digo, bueno, puede ser, qué sé yo. Y empezamos a hablar así, medio que en chiste. Y Ellos después- hablaban eso, nosotros, las No. mujeres, nada que ver. Estábamos Nosotros en otra. estábamos en otra onda. Sí. Entonces, bueno, a la siguiente noche volvimos a hablar del mismo tema. Y entonces, ¿qué pasó? Yo todo ese día, mientras estábamos en la invasión, estaba mirando, bueno, a ver cómo se movía, qué llevaba puesto, digo, bueno, qué sé yo. Y entonces a la noche, cuando estábamos hablando de nuevo con los chicos, vuelve a salir el mismo tema. Y
Y ahí digo, bueno, como que medio que algo se despertó, particularmente ahí en mí. No, yo seguía en la mía. Bueno. Después volvimos del viaje. Volvimos de la invasión, cada uno a su rutina. Sí, Tranqui. y más o menos para el mes de marzo, en mi caso particular. Marzo 2017. Marzo 2017, yo me acerco a hablar con mi pastor, el pastor Juan Pablo, sobre algunas situaciones particulares en mi vida, para serles directo y sincero. Era que por el trasfondo que yo tenía, o sea, yo sentía que nunca iba a poder formar una familia, que nunca iba a poder amar a alguien a tal punto de pasar toda mi vida con esa persona. Entonces, bueno, el pastor me aconsejó, me ayudó obviamente a tratar eso en mi vida para que en el momento de llegado eso no sea un impedimento, básicamente. Bueno, y después así, ese tiempo particular mío fueron de tomar muchas decisiones, porque hacía, si no me equivoco, desde abril hasta diciembre, y casi habían pasado 8 o 9 meses de que yo había vuelto a la iglesia, por algún tiempo yo me había apartado, entonces obviamente necesitaba restaurar mi corazón, echar raíces en mi relación con Dios, restaurar mi corazón y crear bases y disciplinas que me iban a mantener obviamente por el resto de mi caminar con el Señor. Bueno, pasó todo eso. Y bueno, yo volví obviamente a la rutina. Justo venían las vacaciones, así que bueno, como yo estaba viviendo con mi hermana, trataba de no estar mucho tiempo sola. En ese tiempo, o sea, justo mirando las fotos para poder contarles a ustedes, me di cuenta de que me había pegado mucho a mi familia. Iba mucho a ver a mis papás, a mi hermano, a tomar mates, porque no me quería quedar sola. ¿Pero por qué? Porque bueno, yo estaba pasando también un momento súper difícil, habían cosas que no estaban bien en mí y obviamente a mí me tiraba el bajón, entonces a veces me obligaba yo a decir, bueno, voy a salir porque si me quedo me va a pintar el bajón mal y no era la idea. Y bueno, en febrero yo empiezo la facultad, o sea, estaba haciendo un curso para poder entrar a la facultad y bueno, nada, así que era más facultad, conocer gente nueva, bueno, ir a la iglesia, pero nada más. Acá el Señor bueno, no por otro existía. lado, obviamente, imagínense los polos opuestos. Ella estaba con el tema de la facultad y en mi caso particular venía luchando con el diablo que me venía atacando terriblemente con cosas del pasado, con querer hacerme volver atrás, porque obviamente siempre cada 6 meses el diablo se da una visita por nuestras vidas a ver cómo estamos parados, cómo tenemos nuestra casa interior, si está ordenada o no. Entonces si él la ve completamente vacía, y se va a meter. En cambio si él la ve, bueno, hay fundamentos cristianos, va a seguir de largo. Entonces ese tiempo básicamente aproveché a echar raíces en mi relación con Dios. Descubrí algo que nunca había descubierto, que era el hecho de escribir. Empecé a meterme mucho en lo que era escribir las cosas que me pasaban, y por medio de la música, o sea, solo en casa, a veces a la noche no podía dormir, entonces me levantaba, me ponía a escribir, tocaba la guitarra y así, bueno, dejaba que la presencia de Dios también me fuera llenando para combatir un poco, como les digo, los ataques del diablo, que eran muy crudos, porque el diablo, hoy lo puedo ver, sabía todo lo que se venía en mi vida y en la vida de ella, entonces no la iba a hacer para nada fácil. Así que, no sé, en marzo tuyo, no sé. No, facultad, había entrado a la facultad, me había ido bien en el curso, así que pude entrar. Empecé a hacer amistades, así que bueno, estaba más como metida en eso era como lo primero. Y bueno, la iglesia y todo eso había como, bueno, voy a la iglesia, pero también me tengo que ocupar de la facultad, entre comillas, que en realidad era para
no pensar en realidad como yo estaba, porque venía mal. Estaba tomando malas decisiones y esas decisiones, obviamente, cuando uno toma decisiones y hace cosas, después vienen las consecuencias. Y yo estaba pasando por las consecuencias. No la estaba pasando bien. Entonces es como que en vez de capaz aferrarme más a Dios, me aferré más en la facultad, el hecho de estudiar, de eso. Bueno, fue marzo. después a mí particularmente fue ya ahí el motor de que empezó a mover todo entre nosotros. Fue que un día estaba orando y empecé a sentir la voz del Espíritu Santo que me empezaba a incomodar con el hecho de que empezar a orar para que Dios me preparara para formar una familia. Entonces para mí fue muy loco eso, porque obviamente yo venía luchando con muchas cosas y realmente nunca había orado y nunca se me había ocurrido por la cabeza eso. Entonces hice de cuenta como si nada y la voz de Dios era constante cada vez que me ponía a orar. Dios siempre me incomodaba en el hecho de que yo orara en dirección a el día de mañana formar una familia. Entonces bueno, empecé a orar en esa dirección y ahí se me viene a la cabeza lo que yo había hablado con los chicos en San Luis. Y Dios me empezó a poner a la bebé al Rebe en el corazón y yo decía, no, porque los que nos conocen saben que somos el agua y el aceite. Literal. Yo súper extrovertido, que no me importa nada, que soy re cara dura y... Yo si es por mí me escondo abajo de una caja y... Entonces, bien. obviamente todos esos prejuicios yo se los ponía delante de Dios y le decía, no, que yo soy así y ella es así, asá. Obviamente. Excusas. Entonces llegó un momento en que, bueno, empecé a orar en esa dirección por decir, bueno, Señor, no entiendo por qué me está queriendo que ore en dirección a esta persona. Y un día me acerco a mi pastor y le pregunto, pastor, mire, me gustaría empezar a hablar con Rebe, le digo, porque, bueno, no sé, me parece linda. Le digo, pastor, medio que ya le eché el ojo, pero obviamente yo le voy a hablar al pastor, que es la persona que me conoce bien, y él sabía todo el trasfondo que yo tenía. Él me había puesto algunas condiciones que yo cumpliera, ejemplo, cuando yo vuelvo a la iglesia, cerrar todas las redes sociales. No tener celular. No tener celular por un año. No Tenía celular, pero tenía un celular que era para sordo-mudo. Bueno, no sé, estamos acá con algunos y se acuerdan de que yo tenía un celular para sordo-mudo. Es más, no sé cómo yo en ese momento me había enterado, o no sé, se querían comunicar con él, creo que mi hermano, y me dice, no, pero Nico no tiene teléfono. ¿Cómo que no tiene celular? No podía creer, pero bueno. Así que bueno, esas condiciones le hice caso al pastor, que es un buen punto a mi favor. Y cuando le voy y le comento eso, me dice el pastor, bueno, está bien. Yo creo que el pastor me dijo igual, bueno, está bien, porque no creía. No me dijo, tenía bueno, mucha anda, fe. intentalo. Entonces, a la semana, después de que termina un servicio, yo la veo a ella que está sentada delante de todo. Terminó el servicio y ella estaba sentada allá delante de todo. No sé si estabas adelante. No estabas adelante, pues no sé si creo que tenías que hablar con el pastor. No me acuerdo. Entonces digo, bueno, a sola, allá adelante, me tengo que mandar. Ahora, ¿con qué excusa? Claro, porque a todo esto nosotros íbamos a la iglesia, pero era hola y chau y nada más. No era había... complicado. Encima no era una hablamos. persona fácil de acercarse en ese tiempo. Entonces digo, bueno, me tomé unos 2-3 minutos para pensar. Ahí digo, no sé, ya fue. Yo me acerco y lo que pinte, pinte. Me acerco y le digo, hola Rebe, ¿cómo estás? ¿Todo bien? La cara, mortal, o sea, diciendo, ¿qué querés? No, mirá, Perdón, ¿sabés que, ¿te conozco? ¿Sabés que? Algo de los jóvenes, me dijiste, como que estaría bueno que estaría puedas bueno, le ayudar empiezo en a- los claro. jóvenes, porque a todo esto yo cuando había empezado la facultad dejé de participar en los jóvenes. Y dije, bueno, ahora me voy a ocupar de los estudios, yo a los jóvenes no puedo ir y bueno, no iba a los jóvenes. Entonces, bueno, empecé a preguntarle, ¿por qué no estás viniendo? Bueno, ¿cómo te va en la facultad? Y entonces le empiezo a
decir, no, que estaría bueno que... O sea, le dije la verdad, que estaría bueno que vengan los jóvenes, que podía que podía ayudar. ayudar, Y que yo la podía- escucho y le digo, no tengo ganas. Y me dice, no, pero bueno, estaría bueno. No tengo ganas. O sea, ustedes imagínense esa situación. Vos le vas a hablar a una persona diciéndole, no, que Dios te puede usar, que Puede vos ser de tenés mucho influencia. potencial, puede ser de influencia, y te digan, no me importa, es como, bueno, dejatate, dale, te estoy viniendo a hablar. Y entonces, Bueno, bueno, yo estaba mal, chicos. cortamos ahí, y entonces a todo esto, o sea, yo en ese momento, no me olvido más, me voy pensando y digo, pará, yo quiero a alguien a mi lado que tenga con todas las ganas de servir y todo, porque como era yo, que voy siempre para adelante. Entonces siento la voz de Dios que me dice, no, tranquilo. Entonces termino de hablar con ella y justo Lucas me agarra, Lucas que En era el ese líder tiempo. de jóvenes en ese tiempo, y me dice, che, tenemos que hacer un teatro, tenés que hacerlo con esta persona. Entonces ahí al toque se me prende la lamparita y le digo, no, le digo, escuchame, le digo, les comento más o menos la situación por arriba, porque Haceme con la pata, Lucas le- siempre Son amigos. somos amigos y siempre le cuento ese tipo de situaciones. Y le digo, haceme la gauchada, y le digo, ¿y ya le dijiste a esta persona? Sí, me dice, bueno, decirle que no, por esta vez no, vas a usar otra persona, bla, bla, bla. Y decirle a Rebe. Para que hiciera la obra con él. Claro, entonces yo, ¿por qué? Porque digo, bueno, claro, yo pienso, hacemos la obra, vamos a estar un poco de tiempo juntos. Algo de qué hablar. Algo de qué hablar, Remarla un ensayos poco. un poquito, y vamos a estar más en contacto. Entonces nos acercamos con Lucas los dos y le decimos, ¿sabes qué, Rebe? Estuvimos pensando de hacer una obra de teatro y queríamos que vos estés, Vos no podrás dar una mano, que qué sé yo. Y digo, bueno, sí. Así que bueno, esa fue el primer contacto verbal de charla cara a cara. Después, bueno, sí, tuvimos ese ensayo. Bueno, el hecho de hacer la obra juntos como que dio pie a que poder hablar un poco más, como tener tema de conversación o excusa de vamos a juntarnos para practicar, y nos juntamos una vez en la casa de Lucas. Entonces, como que eso fue aflojando un poquitito. Pero igual a todo esto a mí, yo lo veía como un hermano más de la iglesia y nada más. No. Entonces, bueno, también en ese tiempo cuando me acuerdo, no me acuerdo, me río. Como yo sabía que ella hacía cosas de maquillaje y de teatro, entonces ¿qué hacía? Buscaba imágenes en Google, me ponía a buscar imágenes de maquillaje para obras de teatro. Entonces, Lo que hacía era captura de pantalla y después me decía, mira Rebe, me mandaba un mensajito, mira Rebe. Estaría bueno este maquillaje para los jóvenes. Porque creo que se venía Halloween o íbamos a hacer Sí, una obra sí, de el teatro tren al del infierno. tren al infierno, entonces yo iba a hacer todo el maquillaje y acá el señor agarraba y me mandaba fotos, me decían, mirá Rebe, qué sé yo, estuve mirando, mirá qué bueno que está este maquillaje, estaría bueno, y yo, sí, bueno. bueno, Ah. y sacando eso, después obviamente y bueno, hola vos, ¿cómo Claro, estás? bueno, y ahí la remaba. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Tenía que bancarme que me conteste o a las 4 o 5 horas O al otro día, y porque yo le clavaba el visto. Claro, justo en Le esto digo, de que bueno. estábamos viendo, yo le mostré un mensaje que yo le había hablado a las 8 de la mañana y ella me respondió Al otro día. a las 3 de la tarde. Y le puse, ay, disculpa, que estuve a full con la facultad, no sé Encima, qué. lo hacen todos y yo lo hice. Veo y me aparece que se conectó durante el día y digo, Claro. dale, no, me está cargando. No, terrible. Pero bueno, esas excusas iba buscando yo para poder también hablar un poco. Otras cosas que yo hacía, porque yo soy muy mañoso, era que Eras. trataba de... pero si lo usás para bien. Bueno. Si lo usás para bien tiene sus ventajas, es verdad. ¿Qué hacíamos? Terminaban los jóvenes y hacíamos salidas, entonces yo trataba de organizar salidas con los chicos. Entonces le decía, che, vas a venir, está bueno, bla, 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 bla. Sí, Entonces, nos juntábamos un par de veces en la casa de él. Y después, no sé, una salida de Devoto, al claro, shopping de Devoto. A un shopping. Entonces, ¿qué hacía? Me sentaba cerca. Entonces, ponele, me acuerdo que no sé quién, no me acuerdo, en una situación alguien se va a sentar al lado, entonces yo le digo, no, che, le digo, déjame sentar acá, bla, bla, bla. Entonces me siento y no le hablaba. Y entonces esperaba que se distenga un poco toda la situación y, che, ¿y qué onda? Y la facultad, y había que remarla.
en dulce de leche. Pero bueno, Sí, porque en ese momento no estaba interesada. no había caso. Así que bueno, obviamente yo soy una persona de que no espero que las cosas pasen. Obviamente es el carácter que me dio Dios y yo estaba decidido, producto también de mi oración y que sentía que Dios me contestaba a medida que íbamos avanzando. Porque yo veía que ella de a poco se iba abriendo, que estaba más suelta. Y me acuerdo que una vez estaba orando y Dios me dice, no me acuerdo las textuales palabras, pero como que uno no puede conocer el trasfondo de por qué una persona es como es. Entonces eso como que medio que me quedó, y analizando cómo era ella y por lo que íbamos hablando, yo decía, bueno, obviamente todos somos de una determinada manera por algo, porque a veces las cosas en la vida nos van moldeando para que nosotros o nos cerremos o nos abramos o no quisiésemos saber nada. Y eso también, o sea, era algo que me mantenía mi relación con Dios y saber que Dios me iba contestando a medida que yo iba orando y ella también se iba abriendo. No, bueno, yo seguía en la misma, facultad, compañeros, mi familia. No, acá el muchacho no había caso. O sea, me hablaba, yo todo bien, pero no estaba interesada, ni estaba pensando, uy, con qué intención me estaba hablando. Era como, bueno, alguien más que te manda un mensaje o algo. Pero nada. Algo que también me sumó mucho, que mientras nosotros nos anotamos las cosas para no olvidarnos, y encontré, porque yo hacía capturas de el señor pantalla. hacía captura de pantalla. Hacía captura de pantalla de O sea, las conversaciones. ahora Sabía después que en de- un momento me iban a servir. Después de casado me empieza a mostrar, ¿te acuerdas cuando me mandaste esto? Que sé yo, le digo, yo no puedo creer. Él tiene más memoria y es más detallista porque tiene capturas de pantalla hasta ahora del 2016, 2017, yo no tengo nada en el celular. No Y guardé algo mucho. que yo le mostré que me había servido mucho es que la hacía reír. Ah, sí, Con pavada, pero bueno. sí. Y bueno, yo como la estaba pasando mal, si bien me estaba refugiando y bueno, había empezado la facultad, había cosas... en ese momento estaba hablando con una persona que obviamente no era para mí, pero bueno, producto de eso pasé un montón de cosas y acá el señor siempre me escribía y me hacía reír con pavadas. Entonces eso como que fue también Sí, bueno, los que me llamando conocen saben. mi atención. Las pavadas o los chistes. Que bueno, que cuando yo me di cuenta que ella me puso eso, fue como, bueno, decir un motor que iba por buen camino. O sea, porque si yo lo tomaba como que si hacías reír a una persona, bueno, esa Vale. persona te está notando. Sí. Entonces, bueno, esos chistes, esas capturas de pantalla que yo hacía para hablar y buscar tema de conversación y un poquito de insistencia, en un momento, me acuerdo, Hubo una vez que yo estaba cocinando y me dice, ¿qué estás haciendo? Yo le digo, estoy haciendo ñoquis, o sea, ñoquis con salsa boloñesa. Y acá el señor me dice, uy, a mí me encanta, es mi comida. que es verdad, no le mentí. No, me gusta mucho, que qué sé yo, y entre charla va y viene, no sé en qué momento dije que sí, pero como que quedé comprometida que iba a ir a cocinar a la casa de él. Yo le dije, o sea, la desafié. O sea, me dice, no, que cocino, esto y el otro. Ay, pero ¿por qué no te venís a cocinar a casa? Un Le día digo, hacer un ravioles, día, de ravioles porque ñoquis. yo no conozco tus ravioles, tus ñoquis, tus ravioles, tus ñoquis. Así que si no los probé, no los voy a saber cómo son. Bueno, todo esto yo no sé en qué momento, porque en serio, no es que yo dije, ay, bueno, lo estoy haciendo sufrir, no le voy a hablar y después, no. O sea, no sé en qué momento acá el señor me persuadió y terminé diciendo que sí, que iba a ir a cocinar ñoquis a la casa. Obviamente iba a estar la mamá, bueno. Claro, con todos los... A ver, aclaremos, sí. porque 2000 años más tarde. antes de eso, o sea, yo cuando le tiro esa propuesta, yo después le pregunto al pastor. Entonces digo, pastor, en el caso de que Rebe viniese a casa, ¿cómo tiene que ser la movida? Porque yo nunca, no sé si vos, de invitar a alguien así a comer a tu casa, no. Nunca había invitado a comer a nadie en mi casa con la intención de De querer que sea algo ganársela. más serio, claro, ahí, de que vea.
Entonces me acuerdo que, bueno, yo me iba a sentir incómoda. Primero porque, o sea, no hablaba siempre con él, o sea, no era una persona o sea, con los que tenía una amistad o una confianza. Entonces digo, voy a ir a la casa de Nico, está la mamá, yo no voy sola ni a palo. Entonces le pido a mi hermano, le digo, Samu, necesito que me banques y que me acompañes a lo de Nico, qué sé yo. Y me dice, pero si no querés ir, ¿para qué? Y le digo, no, es que no quiero. O sea, me daba cosa porque no tenía confianza en ir a la casa. O sea, yo no era que frecuentaba su casa y que, no sé, o hablaba mucho con Gra, o sea, no, nada. Era como Y yo le medio había dicho incómodo. a Ale. No, eso fue la segunda intento de ¿La ñoquis. segunda? Sí. Bueno, la cosa es que me acuerdo, no me acuerdo qué pasó, pero... Sí, no se dio. Sí, no se dio. Me dijo como que no, que no. no sé de dónde estaba volviendo. Y me dice, no, ni me acuerdo la excusa. Sí, fue una excusa igual. No. Entonces medio que ahí me molesté y le digo, bueno, pero ya me habías dicho que sí, ya le había dicho a mi vieja que ibas a ir a casa. Y ya mi vieja había comprado todo. Ella iba a comprar la comida, pero mi vieja había comprado algunas cosas de Para más. picar y todo Y entonces, a mi vieja, si vos le decís que va a hacer algo y no lo hace, se pone terrible. Y era como un mal comienzo. Que la, eso. Yo ni enterada, la así que... futura suegra para mí, o sea, ya tenga mala onda con la yerna. ¿Cómo se dice? Con la yerna. ¿La nuera? La nuera. ¿No era? Entonces, Bueno, pero yo no sabía. Tampoco voy a hacer algo para... no. para Entonces, ganar a bueno, nadie. lo bueno es que después... Bueno, vos no sé cómo, si me yo le dijiste- propongo, digo, bueno, está bien, no fui a tu casa, de última si querés nos juntamos a tomar algo y charlamos y bueno, no me acuerdo por qué no había ido a tu casa. No, ni me importa, pero a mí cuando me dijo, de última, vamos y tomamos algo y vamos a merendar, automáticamente dije sí, pero ¿por qué? Porque era de día y era en un lugar público. Muy importante. No era Público. que era a las 3 de la mañana en un barcito ahí los dos solos, no. No. Era Siempre lugar público. las 5 Habana, de la vamos a tarde Habana. en el Habana de Cabildo y Congreso. Sí. Y fue el 16 de agosto, yo lo tengo Él lo tiene anotado, yo no, porque- Fue el 16 de agosto. Entonces, bueno, esa vez no estaba nervioso, no sé vos. No, yo tampoco. Lo que sí me acuerdo es que de todo lo que él contó, o sea, yo no le daba bolilla, pero cuando nos juntamos en Habana, No sabía. cuando nos juntábamos en Habana a tomar algo, ahí fue como la primera vez que dije, puede ser. No sé qué, pero... Claro, porque como que me- empezamos hablando, entonces automáticamente yo aprovecho y digo, bueno, estamos los dos solos hablando En un lugar público. en un lugar público. Digo, bueno, vamos a sacar lo mejor de mí, o sea, porque si bien, o sea, le conté más o menos algunas cosas que me habían pasado, también le conté las cosas buenas que tengo. Que Sí, bueno, ahí fue como un clic, dije, puede ser. Pero bueno, también me pesaba un poquito de la edad, porque él es más chico que yo, entonces 7 era años. como 7 años. Bueno, pero no hacía falta. tampoco- Entonces ahí fue como, bueno, puede ser, quizás. Bueno, y después sí, eso era en agosto y después en el mismo mes me debía los ravioles, la tengo con los ravioles. Yo no Es lo puedo creer. gnocchi, bueno, tiene Tengo ganas de hambre, comer. tengo hambre, son como las 8 de la noche y yo 9. tengo hambre. 9. Y me debía los Ñoquis. ñoquis. Entonces le digo, bueno, me deben los ñoquis. Entonces yo le digo, bueno, después de la reunión de jóvenes voy a tu casa y cocino. Y esta vez había comprado todo yo. Compré para hacer la salsa, los ñoquis, la carne picada, todo. Voy a la reunión y cuando voy a la reunión, o sea, Nico, la mamá no iba a estar, o sí iba a estar, no me acuerdo. No estaba. No iba Por a eso estar. yo le dije a Momo. Bueno, le pidió ayuda a un amigo que le hiciera la pata para que yo vaya a cocinar. Creo que Samu venía con nosotros, vos venías con nosotros. Bueno, Sí. venía con nosotros. Entonces, el tema es que Ale nunca apareció en la reunión de jóvenes. Bueno, la historia va a continuar la semana que viene porque es bastante larguita y tampoco queremos extendernos mucho, ¿no? Para que se haga tedioso. Así que ahora vamos a ir a la parte de las preguntas que nos estuvieron mandando y para eso tenemos ayuda de nuestro amigo Diego, que nos va a estar ayudando. Hola Diego. Hola, buenas noches, Nico y Rebe, ¿cómo están? Todo bien. Es un placer tenerte en la mesa de Nico y Rebe. Igualmente, el placer es mío. Así que vamos a contestar unas preguntas. ¿Quieren, señor? Vamos, Sí, perfecto. vamos. A ver qué estuvieron preguntando. Bueno, creo que esta ya la habrán contestado, pero por las dudas, por ahí alguno que quiere saber, remarquen esta, que dice:
¿Quién habló primero? Bueno, ahí Acá, creo que el se los muchacho. contamos en la historia. El que habló primero fui yo. Y no sé si lo dije o no me acuerdo. Fue que también por lo que yo me quise acercar a hablar y tantear es cuál era la actitud de ella hacia las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque yo siempre me manejé en cuanto a que Dios para mí es lo primero. Entonces, si yo pongo primero a Él, todas las cosas se van a añadir que vaya necesitando. Entonces es un principio que yo siempre hacía en mi vida. Entonces digo, bueno, vamos a tantear cómo está ella con esas cosas. Y obviamente en ese momento la respuesta no fue muy motivadora. Pero bueno, algo que yo les puedo aconsejar es que si ustedes, primero, están en la edad y se quieren hacer... Aclaremos, ¿cuál es la edad? Pueden empezar Tienen a... que hablarlo con su pastor. Su pastor los conoce, como dijimos, su pastor los conoce y él va a Sabe saber cuándo en es qué el momento tiempo. van a estar, porque hay requisitos, hay cosas que se tienen que ir dando. No sé si estará en una de las preguntas, Bueno, pero lo ponele. podemos contestar. Tengo 15 años. Es medio lógico que no, porque vos con 15 años todavía no terminaste el secundario, no tenés algunas condiciones que te van a permitir poder aspirar al noviazgo y a casarte, porque ahí tenés que tener cosas. Y si vos le preguntás a tu pastor, él te va a Vas a ver. contestar. Sí. Si está en una de las preguntas, le respondemos. Entonces lo que yo aconsejaría es que si alguno se quiere acercar a alguien que nunca se hayan hablado, primero tengan la certeza de que Dios les está impulsando a hacer eso. Que Dios les está impulsando a hacer eso, porque como nosotros tenemos una libre relación con Dios, Dios nos habla. Dios te muestra. Exactamente. Y que no tengan miedo. Que sean caraduras y No. que sean estratégicos. Que sean estratégicos, porque a veces la otra persona puede ser completamente diferente a uno y no puede corresponder lo que uno vaya a hacer. Como bueno, nos pasó a nosotros, pero después dio resultado. No sé si vos le querés aconsejar algo a alguien o qué hubieras hecho diferente ahora vos, casada conmigo, qué actitud hubieras tenido diferente hacia yo que me acerqué buena onda, hablándote. No, lo mismo. ¿Harías lo mismo? Bueno, que la reme. ¿no? Sí. Está bien, a veces hay que hacer que las cosas buenas se hagan Al que esperar. quiere celeste que le cueste. Vamos a la próxima, a ver, no sé qué otra más. Bueno, chicos, parece que están afiladísimos porque esa más o menos era la segunda pregunta. Se las resumo en dos porque básicamente creo que estas dos van de la mano, así que les digo, A ver. se las leo. ¿Cómo dieron el primer paso para empezar a hablarse? Y la otra es, ¿qué pasos siguieron? O sea, ¿cuáles fueron esos pasos que siguieron para empezar a conocerse? Bueno, la primera está Está respondido. respondida, cómo dimos los pasos. Lo segundo es que yo, en mi caso, Nicolás, lo que hice fue tratar de ser estratégico. No, y más allá de eso, o sea, ir a hablar con el pastor. Obviamente, Para que te punto dé el importante. ok, claro. Primeramente, Sí, o sea, pero lo contamos en la historia, yo hablé con mi pastor para ver qué él me aconsejaba, entonces teniendo su sí, me moví en base a ese sí. ¿Qué pasó? Después obviamente uno tiene que ser estratégico y tiene que, si uno quiere conocer una persona la cual le interesa de verdad, lo que tiene que hacer básicamente a esa persona es enamorarla. Y para que esa persona se enamore de vos, te tiene que conocer. ¿Y cómo te conoce? Ahí entran las diferentes formas que cada uno puede usar para conocer. Como hice yo, las capturas de pantalla para de poder buscar, hablar, de buscar algún tema chistes, para- si le gusta que le hagan reír, buscarle chistes para hablarle, no sé. Sí, es buscarle la vuelta a eso. Vamos con otra. Bueno, siguiente pregunta. Cuando ustedes comenzaron su relación, ¿había personas que le decían comentarios negativos? Como por ejemplo, esa persona no es para vos. Y un apartado, ¿cómo saber si esos comentarios vienen de Dios y cómo lidiar con eso? Bueno, ahí te dejo a vos. Sí, hubo comentarios. Yo creo que no fueron con mala intención, sino quizás con para, no sé, proteger. Esa era mi taza. Era para protegerme o ese tipo de cosas, pero sí me han venido a decir, en mi caso particular, y no sé, fíjate,
hay mucha diferencia de edad y quizás no lo hacían, vuelvo a decir, con una doble intención de dañar ni nada, pero sí hubo mucho y en mi caso traté de... Bueno, me acuerdo que yo fui a hablar con el pastor y más o menos le conté la situación. Entonces el pastor me dijo que nada, que siguiera conociéndolo, que no estaba haciendo nada malo. Así que, pero sí hubo comentarios, porque era como medio loco. Creo que nadie se imaginó que nosotros nos íbamos a casar. Así que Después también algo que hubo es que cuando cuando las cosas que se dicen no son verdad, duelen. Es una realidad y a veces la gente puede criticar o decir cosas sin conocer a la otra persona. Algo que no está bueno siempre es hablar capaz de algo que uno no está enterado. Por una cuestión de que a veces la gente cambia y en mi caso yo obviamente sí tenía un trasfondo y un pasado bastante complicado, pero mi pastor me conocía y por eso, o sea, me dejó poder hablar con ella, pero obviamente la gente no sabe eso. Claro, cuando el pastor sabía todo lo que él había hecho, obviamente había sido obediente a un montón de cosas que el pastor le había dicho. Gracias. Y él fue obediente, entonces en base a esa obediencia Sí. también lo dejó como... También, bueno, obviamente que me cuando conozcan. y es una realidad, de que cuando cuando es de un entorno íntimo, las personas que te hacen esos comentarios duelen y cuesta avanzar, cuesta avanzar porque Te da te como confunden, miedo, te sí. da miedo. En mi caso no, la realidad no, porque yo estaba convencido de que Dios me había hablado, perdón. Sí, también me oró. También me oró el Señor, porque si no, unos demonios tenía antes, mamita querida. Pero la segunda pregunta, Diego, si me la podés repetir, ¿en base a qué ¿cómo era sabés? eso? Sí, la segunda es cómo lidian con eso, cómo lidiar con eso. Bueno, en mi caso, como yo lidié, es tener la tranquilidad de que Dios me había empujado a tomar esa decisión. Entonces, si Dios me había empujado a tomar esa decisión, Él se iba a mover. ¿Por qué? Porque yo oraba para que Dios moviese las piezas y yo no tuviera que forzar nada. Igual la segunda pregunta creo que fue como si era de Dios o no era de Dios, cómo darse cuenta, ¿puede ser? Claro, sí, esos comentarios que les hacían, además de cómo lidiar con ellos, cómo darse cuenta de que si eran de Dios o no. Bueno, Bueno, hay en ese algo caso que... igual es más personal para vos, porque en mi caso no No, o sea, yo aceptaron. me daba cuenta y el pastor siempre lo dice, cuando viene de Dios, todo lo que viene de Dios te trae tranquilidad, paz, y cuando edifica. te edifica, tal cual. Pero cuando vienen a decirte, a mí me ha pasado, soñé tal y tal cosa, donde acá el muchacho no... Que yo supuestamente estaba en Jamaica. Estaba no lejos. era, que no era el muchacho. Entonces, a mí, por ejemplo, ese comentario me perturbó y me quedé mal. Y después me acordé, el pastor había hecho un estudio sobre cuándo darse cuenta si la palabra viene de Dios o no de Dios. Y cuando a mí yo me di cuenta que esto me había dejado perturbada, dije, esto no es de Dios. Lo dejo, lo desecho, chao, fuera. No le doy lugar a Así que a lo que me tienen habían que dicho. hacer básicamente es que si les dicen algo que Incómodas. los incomoda, los perturba, que no los deja tranquilos, primeramente tienen que ir a su oración y Dios les va a hablar y les va a dar paz si están tomando una decisión equivocada o una decisión correcta de que están por buen camino. Vamos a la siguiente. Bueno, siguiente pregunta. Se las resumo también en dos porque creo que van de la mano. A ver, Bueno. así que vamos. ¿Cuándo fue que se dijeron lo que sentían el uno por el otro? O sea, que sentían algo mutuamente. ¿Y qué hicieron cuando confirmaron ese sentimiento? O sea, que sentían algo. Yo me acuerdo que fue cuando habíamos ido a merendar a McDonald's y Sí, y fue totalmente sincero. básicamente yo le fui sincero y le dije, mirá, yo soy esto. Hice esto y esto, y bueno. Pero bueno, Dios me cambió, Entonces eso fue lo que más valoré, que fuera sincero. Y Totalmente y sincero. ahí Él básicamente, estaba sí. arriesgando a que si yo decidía
decir, bueno, listo, todo bien, Sí, pero está, no. O pero seguir hay algo conociéndolo. importante, que yo te había dicho de que cuando yo quería algo, lo hacía en serio, no es que en este tiempo estaba como para jugar. Sí. Entonces esa vez fue como que yo le di a entender de que yo quería algo en serio con ella, que por eso le contaba todo lo que yo era y todo lo que Dios me Igual cambió. también medio como que lo habías hablado con el pastor, le Sí, preguntaste sí, si bueno, obvio, o sea, fue estaba lo bueno que él me dijimos. contara todo su pasado. de Claro, alguna sí, manera. sí, obviamente. O sea, hablamos con el pastor, como ya les comentamos, y él me avaló que yo le pudiese contar todo. Así que, no sé, la otra era... ¿Y qué hicieron cuando confirmaron que sentían lo mismo el uno por el otro? Creo que vamos a hablar con el pastor. Sí, bueno, igual en tu caso, ¿cuándo me lo dijiste? No me acuerdo. A ver. No, yo tampoco me acuerdo, chicos. No, bueno, yo sí me acuerdo y era en una de las salidas, no me lo dijo en persona, me lo terminó diciendo por WhatsApp, que ella me dijo, te quiero. Entonces, justo me acuerdo que ella me pone, no sé si nos lo podemos decir o no. Ah, sí, que después fuimos y le preguntamos, yo le pregunté al pastor y el pastor me dijo que en realidad no estaba tan bueno. No estaba Y no tan está bueno. Decir te quiero. Porque primeramente tendría que haber, o sea, ella ha hablado con el pastor primero para que ella le diga que sentía algo por mí. Entonces medio como que yo me enteré por esa manera. Pero- Indirectamente, o sea, porque no es que me lo dijo, pero yo más o menos tenía indicios, porque ella salíamos, íbamos a merendar, hablábamos todo el tiempo, entonces medio que yo estaba un poquito al tanto de la situación. Sí, Bueno, sí, la sí. la otra pregunta. Bueno, última pregunta, que creo que ya lo contaron también en la historia, pero creo que acá podrían tal vez explayarse un poquito más, que es cómo fue su primera cita oficial. Habana. Y sí. La primera cita oficial, bueno, ya se las contamos. De en- día, lugar público. Y nada, Nada, charlar, raro, tomar charlar, un café y un con, alfajor. con distancia, con distancia. No estábamos así como estábamos ahora. No, yo él de un lado, yo del Estábamos otro. ella allá enfrente y yo acá. Me pedí un submarino con un alfajorcito Habana. Me Él acuerdo. Perdón, Yo perdón, tomé chicos, algo. perdón que me meta, pero ¿Qué? creo que el que hizo la pregunta también, lo que creo que quiere saber también es cómo fue la previa antes de ese encuentro. Supongo que habrá pasado nervios. No. algo. En mi caso, yo no. Yo yo la verdad no tampoco. soy una persona que me pongo nerviosa y... No, yo fui Es más, como- estaba medio molesto porque me había cancelado el hecho de Sí. venir a comer, así que... Y creo medio que estaba- la salida fue más también por eso, porque como que Para hablar le y quedé arreglar un debiendo, poquito eso. le quedé debiendo la cena. Pero no, yo me pedí un café con Y ahí leche, no me también acuerdo. hablamos... todas Acá las el señor primeras se salidas. pidió 2 alfajores, se comió uno, pagó los 2 y el otro se lo olvidó en La Habana. Que cuando fuimos me acompañó a la parada, le digo, pediste 2 alfajores y uno lo regalaste porque quedó ahí. Sí, sí, me quise hacer el Ricky Ricón y me Claro, salió él re mal. yo se compró 4 alfajores, se comió uno y el otro lo dejó. Pero bueno, esa básicamente fue la primer cita Sí, oficial. Sin como- decirnos te quiero ni nada, o sea, una o sea, salida. es una salida de amigos. Claro. Así que creo que estamos para una pregunta más. Y por esta sesión estamos listos. A ver la otra. Bueno, la elijo yo entonces. Ah, bueno. Elegí la Porque ya están todos. Esa era la última en teoría, pero bueno. Es que hay Va- muchas. Sí, sí, hay un montón, La verdad Sí, que me sí. sorprende la cantidad que hay. Ahora le digo. ¿Qué debe y no debe pasar en una relación cuando estás conociendo a una persona? Uf, qué buena pregunta. ¿Qué debe y no debe pasar en una relación cuando estás conociendo a una persona? Lo traslado a lo que a mí me pasó y a nosotros nos pasó. ¿Qué no debe pasar primeramente? Es el hecho de no sentir tranquilidad en el corazón de que una persona no está haciendo lo correcto. Eso es algo fundamental, de que si uno no está tranquilo es porque hay algo que anda mal. Puede ser porque no se lo hayan consultado a su pastor, lo estén haciendo a escondidas, porque no sea el tiempo, porque Dios tiene que tratar cosas en sus vidas. Otra cosa que para mí no tiene que pasar, si Dios avala ciertas cosas, uno habla con su pastor, es el hecho de los celos y
de traer el pasado, Muy importante. tanto de una persona como de la otra, porque todos tenemos un pasado, al presente de la relación. Porque se supone que Dios ya nos perdonó, nos cambió y traer el pasado Es no una está bueno. decisión Eso es algo que no debe pasar. que no, absolutamente no debe pasar, y es algo que nuestro pastor nos enseñó. Si bien en nuestro caso no pasó, porque bueno, en mi caso no soy de hacer eso, pero el pastor por las dudas nos aclaró eso, de que no está bueno traer el pasado siempre al presente, porque el diablo usa eso para destruir lo que se puede llegar a formar. Eso es muy importante. ¿Y Traer qué el debe pasado. pasar en una relación? ¿Qué debe y qué no debe? ¿Qué debe? Y lo que debe pasar es tener la paz, como básicamente es lo opuesto a lo primero que dije. Que están es yendo por el... que están yendo por el buen camino. Por el Si buen no sienten camino. esa paz en el corazón de que Dios está con ustedes De que Dios en avala esa decisión, no sigan avanzando porque... O en todo caso consúltelo con su pastor y... Sí, a ver si qué es lo ustedes dicen están confundidos, bueno, consúltenlo con su pastor, pero algo que sí o sí tiene que haber es esa tranquilidad de saber que van por el camino que Dios está. Porque si Dios está ahí, donde ustedes están caminando, por más de que vengan cosas difíciles, Todo va a ustedes estar van bien. a Todo va a estar estar bien. Así que eso para mí es algo fundamental. Y no sé qué otra cosa Eso. más No, lo más importante es no traer esencial. el pasado. Y ser honestos. Sí, muy importante. Que eso fue una de las cosas que sumó un montón. Si bien yo vi el trasfondo de él, dije, valoré mucho la sinceridad, cosa que no me había pasado hasta el momento. La sinceridad, que fueran sinceros. Así que bueno, esas Eso son fue. las cositas. También ser alegre, ser gracioso. Sí, igual depende la de la otra personalidad Bueno, pero tener sentido del humor es algo súper importante porque... Sí, en nuestro caso para mí sumó, pero... Porque cuando las cosas están mal, tener sentido del humor ayuda Está bueno. mucho. Así que nada, esas son las preguntas y creo que ya por el tiempo terminamos por hoy. Así que lo que vamos a hacer es, bueno, capaz nos está mirando gente que no conoce de Dios, que no es salva, que quizás le gustaría tener en el día de mañana un matrimonio con los fundamentos de Dios. Y para hacer eso, primeramente necesitamos a Dios en nuestro corazón, porque Él pone esos fundamentos, los cuales después terminan durando para el resto de nuestras vidas. Así que si vos nos estás mirando y no conoces de Dios y te gustaría tener a Dios en tu corazón para poder quizás el día de mañana tener una relación que dure para toda la vida y formar una familia que dure para toda la vida, necesitas a Dios porque sin Él, o sea, nada se va a mantener para siempre. Así que, como te digo, si sos esa persona, vamos a orar, vamos a hacer una oración y aceptando a Jesús en tu corazón para que Él se haga real en tu vida. Así que si sos esa persona, yo te pido que repitas conmigo: Señor Jesús, en esta hora te doy las gracias por esta oportunidad que me das. Me arrepiento de mis pecados y te acepto a ti como mi Señor y Salvador. Ayúdame a poder vivir para ti de hoy en adelante y ayúdame a entender todo lo que tienes para mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con esa simple oración dejaste entrar a Dios en tu corazón. Así que no tenemos nada más por esta sesión. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por este mismo canal para continuar con nuestra historia y curiosidades sobre el noviazgo. Chao.